Muchas bendiciones, hermanos. Gusto saludarles nuevamente. Estamos aquí para llevar una transmisión más del mensaje de la palabra del Señor, deseando que Dios edifique tu vida, deseando que el Señor venga a traer victoria a tu vida a través de la palabra del Señor. Deseamos en el nombre de Jesús que Dios pueda hablarte a través de su palabra. Vamos a orar para poner el tema en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día, hoy día martes que nos regala, Señor. Estamos aquí nuevamente para llevar la transmisión de la palabra del Señor, Señor. Permite, Padre, que este mensaje venga a edificar nuevamente a tu pueblo, Señor, aquellos que están necesitados de una palabra, Señor. Aquellos que están necesitados, Señor, de una palabra de esperanza, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que los bendiga grandemente, Señor, y que seas tú, Padre Celestial, Señor, derramando de tu presencia, derramando de tu poder, Señor. Oramos por las peticiones para que tú, Señor, sigas trayendo sanidad a los enfermos, que tú sigas trayendo, Señor, medicina, Señor, al que la necesita, medicina espiritual, Señor, para que haya salud en tu nombre, Padre. Te damos honra y gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues hermanos, vamos a compartir el tema derribando atmósferas de miedo. Nosotros tenemos que estar derribando atmósferas de miedo. ¿Qué son atmósferas? Es cuando nosotros nos encontramos en una situación y el ambiente, a eso le llamamos atmósfera, el ambiente, y a veces nos encontramos en un entorno de una atmósfera de miedo. No sé cuántos de ustedes han sentido miedo en algún momento de la vida, cuando han entrado a su casa, cuando han llegado a un lugar, sienten un miedo, sienten un pánico, y entonces esos miedos tienen que ser derribados, porque en algún momento se puede volver una piedra de tropiezo, en algún momento se puede volver un obstáculo para que venga a estorbar la vida espiritual. Dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No cabe duda que la palabra del Señor nos aclara que Dios no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía. Entonces todo espíritu de cobardía tiene que ser derribado en el nombre de Jesús. El espíritu de cobardía muchas veces nos quiere llenar de miedo. El espíritu de cobardía muchas veces nos quiere llenar de temor. Quiere traer influencias de miedo a nuestra vida. Pero ya el Señor dijo, no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la versión Pueblo de Dios para Todos dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Entonces está bien claro que Dios no ha depositado sobre nosotros un espíritu de miedo o un espíritu de temor. Y entonces, ¿por qué brotan los miedos? ¿De dónde provienen los miedos? Si los miedos no existen literalmente. O sea, uno no puede decir ahí está el miedo o allá está el miedo, porque uno no lo puede ver. Son enemigos invisibles, por lo cual están ahí en la atmósfera espiritual. Pero que nosotros tenemos que tener el discernimiento de Dios para poder discernir y detectar en dónde está operando el miedo, en dónde está operando los temores, en dónde está operando esas atmósferas de miedo que nos llenan de inseguridad, que nos llenan de mucho temor, y eso no es la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que derribar y pelear contra toda atmósfera de miedo. Entonces vamos a ir descubriendo en dónde puede operar el miedo. Por ejemplo, Adán tuvo miedo porque se sintió descubierto. Entonces la falta de cobertura puede generar miedo. Génesis 3:9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Recordemos que antes de pecar, Adán no conocía el miedo,
no tenía miedo, porque caminaba en seguridad, caminaba seguro en la voluntad del Señor, porque estaba haciendo lo correcto delante del Señor. Pero una vez que le falla al Señor, entonces se abren puertas al miedo. Entonces el miedo entra cuando uno abre puertas, por ejemplo, puertas de pecado. En este caso, Adán abrió puertas de pecado y el impacto fue que entraron espíritus de miedo en él. El impacto fue que se contaminó y la atmósfera del adversario influyó sobre él. Y entonces él empezó a sentir en su interior mucho miedo. Porque el Señor le dice, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces el miedo hace que la persona se esconda. El miedo hace que la persona se llene de complejos. El miedo hace que la persona se aleje del entorno que está sucediendo. En este caso, Adán tenía que presentarse delante de Dios. Dios quería dialogar con Adán. Dios quería ministrarlo, Dios quería bendecirlo, pero Adán tomó la actitud de esconderse. ¿Por qué? Porque el mismo miedo lo empujó a esconderse. Entonces es delicado cuando una persona empieza a esconderse por el miedo. Y eso es terrible porque hay una falta de cobertura. Adán estaba teniendo una experiencia de una falta de cobertura, la cobertura de Dios. Por lo tanto, él se sentía desprotegido de la cobertura de Dios. Y no es que Dios haya fallado, sino que él falló delante del Señor, ¿verdad? Por eso es importante uno estar bien delante del Señor para que tú tengas una cobertura, ¿verdad? Íntegra delante del Señor, que tengas que tú te sientas cubierto, que tú te sientas con la convicción que estás bajo cobertura, que tú te sientas bajo la convicción que tu alma está siendo cubierta. Por lo tanto, se cierran las puertas a todo espíritu de miedo. Entonces el miedo puede entrar por muchas cosas. Por ejemplo, hay miedos que vienen cuando se sirve a Dios. Dice Nehemías 6:9, en realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos, pero para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Cuando se levantó Nehemías a reconstruir las murallas caídas, cuando se levanta Nehemías, también se levantan sus adversarios. Se levanta Sanbalat y se levanta para burlarse y para asustarlos. Por eso dice Nehemías aquí, Nehemías 6:9, en realidad lo que pretendían era asustarnos para desanimarnos, para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Entonces el enemigo usa estrategias para poder desanimar y detener la obra que nosotros estamos haciendo para el Señor. Entonces, muchas veces hay conductos de miedo, muchas veces hay influencias de miedo. Hay personas que el diablo va a usar para influirte miedo a ti, para llenarte de temor, para llenarte de pánico, para asustarte y para llevarte al desánimo. Porque estos enemigos de Nehemías que se levantaron, pues Nehemías estaba reconstruyendo, estaban ocupados, estaban en la visión, ellos estaban enfocados en la labor de Dios, ellos estaban dándole con todo. Entonces llegaron los adversarios, ¿verdad? Los adversarios porque estaban en contra, ¿verdad? Todo aquel que está en contra es un adversario. Entonces llegaron los adversarios, Sanbalat, Tobías y el árabe, ¿verdad? No me recuerdo el otro nombre, pero dice la palabra que llegaron para intimidar, llegaron para amenazar, llegaron para burlarse, llegaron para estorbar. Entonces no cabe duda que cada vez que la obra de Dios se hace, se van a levantar estorbos, se van a levantar enemigos, se van a levantar adversarios para detener la obra del Señor. Querían detener a Nehemías, pero no pudieron. Quisieron detener la obra de Dios, pero no pudieron, porque dice la palabra, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo.
Pero estas personas, ¿verdad? Zambalat, lo que llevaban, ¿verdad? Era una atmósfera de miedo, porque dice Nehemías, en realidad lo que pretendían era asustarnos para desanimarnos. O sea, llegaron pues con palabras pesadas, con palabras de amenaza, con palabras terribles, pero sobre todo eso estaban manipulando un miedo para que no siguieran haciendo la obra del Señor. Por eso es que uno tiene que cerrar oídos a personas que no vienen con el Espíritu de Dios, a personas que no vienen inspiradas por Dios, a personas que no traen el sentir del Señor. Tú tienes que cerrar tus oídos porque te pueden llenar de miedo y te pueden desanimar y te pueden parar de hacer la obra del Señor. O sea, nosotros tenemos que discernir el panorama espiritual, tenemos que discernir los ambientes, tenemos que discernir la atmósfera, que en el momento que tú quieres servir, en ese momento se levanta un chorro de enemigos, en ese momento se levantan muchas adversidades, en ese momento se levantan un montón de problemas, y es que quieren detener la obra del Señor, quieren detener lo que tú estás haciendo para el Señor. Y este es plan del adversario, este es plan del enemigo, ¿verdad? Por eso es que vienen esos ataques de miedo para impedir a que tú sirvas en la obra del Señor. Y entonces hay varias clases de miedo, ¿verdad? Aún en cosas de Dios se manifiestan miedos, aún en situaciones de Dios, más de alguien se llena de temor. Por ejemplo, si todos están hablando en lenguas, hay personas que se asustan, hay personas que dicen, wow, ¿será de Dios o no será de Dios? O hay personas que se caen al suelo, otros están profetizando, otros están gritando, otros están hablando en lenguas y entonces hay personas que se asustan de la dimensión espiritual y de la atmósfera espiritual que se está moviendo en el servicio. Otros se asustan de ver una alabanza extraordinaria y se asustan, ¿verdad? La Biblia dice que Jacob se asustó, ¿verdad? Cuando soñó, Génesis 28:12, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían, descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, mire qué tremendo lo que dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire qué tremendo, o sea, vio una visión celestial, lo metieron a una dimensión celestial, a Jacob. Era un sueño, pero fue una experiencia real lo que tuvo Jacob. Y entonces vio una escalera apoyada desde la tierra que tocaba el cielo. Mire qué poderoso sueño y qué poderosa visión y qué poderosa dimensión. Y que ángeles subían y ángeles bajaban. O sea, había un tráfico de ángeles. Ángeles bajaban y ángeles subían. Pero cuando despertó Jacob, despertó con miedo, despertó con pánico, despertó asustado por la experiencia sobrenatural que había tenido en cuanto a ángeles. No había visto demonios, vio ángeles y aún así se llenó de miedo. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a la dimensión a la dimensión celestial, no estaba acostumbrado a lo sobrenatural. Entonces, cuando nosotros no estamos acostumbrados a lo sobrenatural, muchas veces en vez de alegrarnos, nos podemos asustar y tener miedo. Hay gente que se ha asustado, que dicen que han visto ángeles. Otros se han asustado porque han visto a Dios. Y otros amanecen aterrorizados porque estuvieron en el cielo. Otros amanecieron llenos de miedo porque tuvieron sueños dimensionales de Dios. Y aún lo de Dios asusta. Imagínense que cuando nosotros no entendemos la dimensión espiritual de Dios, nos causa miedo. No digamos la dimensión espiritual del reino de las tinieblas, que es más terrible, cuando hay pesadillas de demonios, cuando hay pesadillas de brujería, cuando hay pesadillas de magia,
cuando hay pesadillas de demonios, cuando hay pesadillas que la persona está en el infierno, cuando hay pesadillas que la persona la matan. Imagínense cómo no ha de ser ese miedo también, un pánico terrible. Pero dice la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de miedo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder es seguridad, valentía. Entonces, hay varios lugares donde puede operar el miedo. Por ejemplo, el miedo puede operar en la familia. Dice Génesis 32:11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Mire lo que estaba diciendo Jacob, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. O sea que el hermano menor le temía al hermano mayor. ¿Quién era el hermano menor? Jacob. ¿Y quién era el hermano mayor? Esaú. Pero por las trastadas que había hecho Jacob, le había robado la primogenitura, le había hecho trampa, engañó a su padre, poniéndose piel, haciéndose pasar por el mayor, por Esaú. Y ahora la consecuencia de todo eso es que abrió puertas para que entrara un espíritu de miedo, para que entrara en él una situación de miedo. Y entonces él huye a casa de Labán, y en casa de Labán se estaciona por 20 años, pero aún así el temor está arraigado. Hay personas que pueden vivir con miedo toda la vida. Hay personas que hay miedos escondidos hasta por 20 años, 30 años, y que después salen a luz esos miedos y siguen afectando. Entonces uno tiene que ser liberado de todo miedo del pasado. Uno tiene que ser ministrado para que ningún miedo venga a destruir la vida espiritual. Nosotros tenemos que tratar todo miedo, toda inseguridad que tú tengas, tú necesitas ser ministrado. La ministración te va a llevar a la liberación, y la liberación te va a llevar a una restauración y a tener salud espiritual. Por eso es importante poder ser ministrados constantemente, para que todo espíritu de miedo se vaya en el nombre poderoso del Señor. Porque aquí Jacob no era feliz porque había un miedo. Él sentía que tarde o temprano su hermano se las iba a vengar. Él sabía que tarde o temprano tenía que dar cuentas de lo que había hecho. Él sabía que tarde o temprano se iba a enfrentar con esta situación, que solamente estaba ahí pues detenido, pero tarde o temprano se iba a enfrentar la situación. Y es lo que pasa, que tarde o temprano nosotros pensamos que las cosas se van a enfrentar o se van a confrontar. Pero gloria al Señor que Dios puso su gracia, Dios puso su misericordia en Esaú y en Jacob, que el encuentro no fue para matarse, sino que fue para reconciliarse. Porque Dios no ha venido para matar, Dios ha venido para restaurar. Y si el Señor dijo, he venido para restaurar, nosotros tenemos que restaurar y tenemos que vencer todo miedo y nosotros ser instrumentos de Dios para no seguir abriendo puertas al espíritu de miedo. Entonces, el miedo puede operar de muchas formas. Por ejemplo, miedo a que los secretos sean descubiertos. Dice la palabra que Moisés mató a un egipcio por defender a un israelita, que era su sangre. Él, por quedar bien con el israelita, mató al egipcio, lo enterró en la arena y él pensó que nadie lo había visto. Pero llegó el momento en que el secreto fue descubierto. Dice Éxodo 2:14, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Mire qué tremendo. Hasta entonces Moisés tuvo miedo. ¿Tuvo miedo por qué? Porque el secreto que él había cometido había sido descubierto. ¿Qué significa eso? Significa que
tarde o temprano las cosas salen a luz. Dice la palabra que no, entre cielo y tierra no hay nada oculto, que todo se va a descubrir, pero todo tiene su tiempo. Entonces descubrieron el homicidio de Moisés, lo descubrieron y es confrontado. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y entonces él huye al desierto, y entonces ahí es donde comienza el propósito del Señor, porque eh, él huye, pero resulta que Dios le cambia los planes. Y entonces se le aparece en el monte Horeb, en la zarza, y le habla. Y entonces lo regresa de vuelta, lo regresa de nuevo, ya como un libertador. Pero podemos ver que Dios siempre rescata las cosas, porque era propósito del Señor que Moisés huyera de Egipto a base de a base de este secreto descubierto. Entonces es tremendo cuando suceden todas estas cosas, porque son puertas al miedo. Y entonces podemos ver que también hay miedo a la persecución. Dice Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esto es después que Faraón suelta al pueblo de Israel. Una vez que lo soltó, más adelante se arrepintió, dice la palabra del Señor, y que cuando decidió volver a buscar a los israelitas para cautivarlos, dice que cuando los israelitas vieron los carros del faraón, dice que temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Un miedo de persecución. Entonces, el miedo de persecución es cuando tú sientes enemigos que te persiguen, cuando tú sientes situaciones que te persiguen. Por ejemplo, cuando un ex persigue a, a, a la esposa, ya la esposa se divorció, pero la sigue persiguiendo, la sigue buscando. Eso se llama persecución, cuando tú sientes que te andan buscando, cuando tú sientes que te andan vigilando, cuando tú sientes que te andan persiguiendo. Por eso es que dice que los israelitas clamaron a Jehová y le dijeron, Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque estamos pasando una persecución. Y entonces en la persecución Dios se glorificó y Dios les dio la victoria. Porque cuando nosotros clamamos, Dios nos oye. Dice Jeremías 33:1, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces hay miedo a los gigantes. Dice Deuteronomio 3:1, volvimos pues y subimos contra Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Mire qué tremendo. Dice, subimos camino a Basán, y nos salió al encuentro un gigante, y este gigante se llamaba Og, rey de Basán. Salió al encuentro para pelear contra los hijos del Señor. Pero vino palabra de Jehová. La palabra del Señor era, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo. Mire qué tremendo. Entonces, la palabra de Dios nos anima a que nosotros enfrentemos situaciones de miedo, porque era un gigante que se había interpuesto entre los siervos del Señor. O sea, cuando uno ve un gigante, literalmente uno se asusta. Cualquiera se llenaría de miedo, cualquiera se llenaría de temor. Pero para eso es la palabra profética. La palabra profética es para darnos aliento, es Dios hablándonos, y entonces vino palabra de Jehová. No tengas temor
de él, porque en tu mano te lo he entregado. Entonces, si Dios les habló que les había entregado al gigante, ellos tenían que darle con todo. Tenían que actuar en fe en cuanto a Dios había dicho. Amén. Nosotros tenemos que caminar en fe en base a la palabra del Señor. Ya la palabra del Señor nos dijo, amén, he puesto a tus enemigos bajo la planta de tus pies, vas a conquistar, vas a hacer muchas cosas. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, porque ahí en la palabra es donde nosotros vamos a fortalecer las promesas y nos vamos a revestir de una seguridad poderosa, porque lo contrario al miedo es la seguridad. Si tú estás seguro, el miedo no puede avanzar, pero si tu corazón está lleno de inseguridades, el miedo avanza como un cáncer. Y una de las cosas terribles del miedo es llevarte a un pánico de locura, es llevarte a una situación difícil hasta de muerte, ¿verdad? Por eso es que hay personas que se han muerto de pánico, se han muerto de exceso de miedo, porque ese es el plan del enemigo, matar, pero el plan de Cristo es dar vida eterna. Entonces nosotros tenemos que enfrentar gigantes, tenemos que enfrentar adversarios constantemente. Los gigantes son puestos para que nosotros los derribemos. No tenemos que ser intimidados por gigantes. Tenemos que derribarlos en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que tomar las armas de poder. Tenemos que tomar, hermanos, las armas de poder. No es de acobardarnos. Y entonces, ¿dónde está toda la palabra que hemos aprendido? ¿Dónde está todo el equipamiento que nos han dado por años? Si tú sacaras un análisis de cuántas prédicas has escuchado tú en toda tu vida, todas esas prédicas no es para entretenerte. Todo ese chorro de prédicas no es para entretenerte. No, cada palabra es un equipamiento de Dios para que en el momento indicado que te toque enfrentar adversarios, tú entonces saques todo tu armamento, todo tu equipamiento, todas las estrategias, toda la sabiduría, todo el discernimiento que almacenaste. Es ahí donde uno tiene que sacar todo y enfrentar a los enemigos, enfrentar a los gigantes, no acobardarnos, sino que decir, bueno, llegó el momento, tenía que llegar el momento, porque el momento va a llegar, tarde o temprano el momento va a llegar. Pero ¿cómo nos va a encontrar el enemigo? El enemigo tiene que encontrarnos armado hasta los dientes, porque dice la palabra, orad en todo tiempo, velad, vigilar, estar atentos. Vuestro adversario anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el enemigo viene acompañado con un chorro de pánico, con un chorro de miedo, para desanimar a los hijos del Señor. Entonces, eso es terrible. Cuando hay miedo por falta de tener respaldo del Señor, eso también puede suceder. 1 Samuel 28:5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Mire qué tremendo. O sea que cuando Saúl vio, con solamente ver el campamento de los filisteos, tuvo miedo. O sea, se le aguadaron los pies, tembló, se turbó, dice, su corazón en gran manera, y consultó a Jehová. Y resulta que Jehová no le respondía ni por Urim, ni por Tumín, ni por sueños, ni por profetas. Estaba siendo pulido, estaba siendo tratado, ¿verdad? Llega un momento en que tú sientes miedo porque sientes no tener el respaldo del Señor. Pero Dios siempre está ahí. Dios está ahí observando la situación. Y entonces viene el enemigo a meterte pensamientos. Dios ya te olvidó, Dios no te quiere, mira, Dios no se ha acordado de ti, Dios te abandonó, Dios ya no está contigo. Y entonces vienen un montón de dardos a la mente. Y entonces la persona empieza a sentir que no tiene respaldo del Señor. Así se sentía Saúl.
se sentía que no tenía el respaldo del Señor, se sentía que no tenía, ¿verdad?, el respaldo del Señor. Y es ahí, ¿verdad?, donde podemos ver de que nosotros tenemos que confiar y esperar en el Señor, aun cuando no miremos nada en el momento, aun cuando no miremos nada, nosotros tenemos que seguir confiando que el Señor ahí está, que el Señor está ahí observando la situación, porque dice que no se dormirá el que guarda a Israel, o sea, no se dormirá Jehová, sino que Él está al pendiente de nosotros las 24 horas, pero muchas veces Dios calla y Dios nos observa para ver nuestra actitud, para ver qué nosotros hacemos, cómo reaccionamos ante las situaciones de amenazas, ante las situaciones de problemas que se enfrentan. En este caso Saúl se turbó, se llenó de miedo, le consultó a Jehová, pero buscó a Jehová por un beneficio, para que Dios lo amparara, pero la realidad es que no se puso a adorar así como lo hacía David, que se adoraba y postraba al Señor, que no buscaba a Dios solamente por conveniencia, ¿verdad? Hay personas que buscan a Dios por conveniencia, cada cierto tiempo solamente oran para pedirle, solamente oran para buscar el beneficio del Señor. Nosotros tenemos que buscar a Jehová en todo tiempo, tenemos que darle gracia, tenemos que agradecerle, tenemos que exaltarle, tenemos que adorar su nombre y no buscar a Jehová por un beneficio, sino que buscar a Jehová porque Él es mi Dios y yo estoy en el deber de adorarle y estoy en el deber porque soy propiedad de Él, ya no pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco al Señor, por lo tanto mi vida ya no es mía, mi vida es del Señor porque yo tomé la decisión de rendírsela a Él. Gloria al Señor. Entonces vemos el panorama entre un profeta y su ayudante, Jesse. Según de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y a carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Según aquí la palabra, Jesse estaba con miedo, porque él estaba viendo en lo natural. En cambio, Eliseo estaba viendo en lo sobrenatural. Por eso es que Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros. ¿Cuántos eran? Solamente eran dos, Eliseo y Jesse. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, uno estaba en lo sobrenatural y otro estaba en lo natural. Eliseo estaba en lo sobrenatural y Jesse estaba en lo natural. Pero Eliseo ministró a Jesse para que la atmósfera de seguridad que tenía Eliseo trasladársela a Jesse, para que ambos enfrentaran la situación y ambos pudieran ver la situación desde otro ángulo. Esto significa que nosotros debemos ver en fe, debemos pensar en fe, debemos tener la certeza de que estamos acompañados de muchos ángeles y que Dios está a nuestro favor. Aunque tú te encuentres solo, aunque tú te encuentres sin nadie, Dios está de tu favor con sus huestes angelicales. Y entonces vino la palabra de afirmación: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué bendición es cuando alguien es usado por Dios para influirte valor. Qué bendición cuando alguien es usado por Dios para llenarte de ánimo y decir: hermano, no te acobardes, hermana, no te acobardes, vamos adelante, vamos a salir adelante, vamos a salir de esta situación, vamos, confía en el Señor. ¿Dónde está tu Dios? Entonces necesitamos personas que se levanten de ese calibre, personas que desafíen el miedo, personas que se enfrenten con el miedo, personas que hagan brillar la seguridad en ellos,
personas que hagan brillar y resplandecer la fe y la seguridad que tienen de parte del Señor, para que así animemos a los demás, aquellos que están acobardados, aquellos que están llenos de miedo, aquellos que están llenos de situaciones terribles, que nosotros seamos un medio para animarlos, que nosotros seamos un medio para llevar una palabra de ánimo y de restauración para sus vidas. Entonces, el miedo ataca por todas partes. Dice Mateo 8:26, hombres de poca fe les contestó, ¿por qué tenéis tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Hombres de poca fe. Imagínense el nivel de fe que tenían los apóstoles. Tenían poca fe. O sea, no tenían mucha, tenían poca fe. Entonces, hay niveles de fe. Hay personas que tienen cero fe, hay personas que tienen poca fe y hay personas que tienen mucha fe. En este caso, el Señor le hace un análisis de fe a sus apóstoles y entonces les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Porque vio la acción de ellos, que fue una acción negativa, fue una acción de queja, fue una acción no en el espíritu, sino que fue una acción el cual fue descalificada. Por eso es que en el momento de las adversidades nosotros tenemos que accionar positivamente en fe. En cambio los apóstoles, por tener una fe poca, no actuaron en el espíritu, sino que actuaron en la carne, actuaron en la queja, en la murmuración. Señor, nos ahogamos, Señor, esto está terrible, Padre, nos vas a dejar ahogar. Entonces cuestionaron a Dios y un montón de situaciones. Por eso el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis tanto miedo? Mire qué tremendo, ¿por qué tenéis tanto miedo? O sea que hay miedos regulares, hay pocos miedos y hay tantos miedos. Dependiendo la dimensidad en la cual tú te enfrentas, así es el miedo que va a brotar. Cuando el problema es grandísimo, el miedo es más grande. Cuando el problema es pequeño, el miedo es pequeño, pero no deja de ser miedo. Entonces el Señor le dice, ¿por qué tenéis tanto miedo? Se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Pero aquí el Señor les hizo un test, analizó su fe, probó su fe. Por eso el Señor no quiso actuar, porque Él quería ver el comportamiento de ellos. Dios observa nuestro comportamiento. Dios observa si actuamos en el espíritu o actuamos en la carne o actuamos por nuestros impulsos o por los deseos de nuestra alma. Dios muchas veces no actúa porque Él quiere ver cómo accionamos en el momento. Y ellos, aparte de quejarse, estaban llenos de miedo. No tenían fe. Entonces, esto es terrible. Mateo 14:30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Podemos ver que el miedo hunde, la fe te levanta. Pedro empezó a hundirse por el miedo, no porque Dios no le haya dado poder. Dios le dio autoridad de caminar sobre las aguas. Jesús no falló. Falló Pedro porque le abrió puertas al miedo, porque le puso más importancia a los vientos, a las tempestades, que a la fe que estaba realizando en Dios en ese momento, por lo cual su fe se decayó, se desplomó y comenzó a hundirse. Entonces hay cristianos que se hunden, se dejan caer porque pierden la fe, porque se llenaron de miedo, se llenaron de pánico. El pánico te puede derrumbar, te puede hundir. Y nosotros no estamos para hundirnos.
Nosotros estamos para levantarnos e ir de gloria en gloria. Nosotros estamos no para caernos, estamos para avanzar. Estamos nosotros para creerle a Dios en medio de tiempos difíciles. No estamos para caernos en esta pandemia, estamos para perfeccionar nuestra fe en esta situación, en esta adversidad, y vamos a salir adelante porque con Cristo somos más que vencedores. Y recordando el versículo que leímos de inicio, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y autoridad. Entonces tú tienes que creer a la palabra del Señor, aferrarte a lo que dice la palabra del Señor. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces viene palabra de Dios, no temas, no desmayes. Yo te prometo, dice el Señor, ayudarte. Yo te prometo sustentarte. Entonces nosotros tenemos que agarrar la palabra del Señor, agarrarnos de lo que dice el Señor, que no debemos desmayar, que nosotros debemos agarrarnos de su mano, seguir confiando en el Señor, seguir creyendo que el que comenzó la buena obra la va a terminar, y que nuestra vida no ha sido para destrucción, ha sido para planes de bienestar, ha sido para un mejoramiento en las manos del Señor. Por lo tanto, Dios le dijo a Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire qué tremendo. Esa es la palabra del Señor. Esa es la bendición que tenemos. Entonces nosotros tenemos que revestirnos de armas como vencer el miedo. Dice Isaías 35:3, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes. Mire qué tremendo. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, te dice el Señor. Sé fuerte, no tengan miedo. Su Dios vendrá como venganza, como retribución divina, vendrá a salvarlos. Digan a los de corazón temeroso, o sea, palabra de Dios, díganlo a los de corazón temeroso, sean fuertes y no tengan miedo. Entonces, ¿cómo vencer el miedo? Revestirnos de un espíritu de fortaleza, empezar a declarar, decir, yo soy fuerte en el Señor, dame fuerza, en Dios me fortalezco. Y entonces tú ármate de fortaleza, y yo me fortalezco, Jehová es mi fuerza, en Él recobro fuerza, en Él me lleno de fuerza. Entonces tú tienes que pedir fuerza, tienes que hacer un esfuerzo para orar y pedirle fuerza al Señor, tienes que esforzarte, tienes que retroalimentar tu vida espiritual. Tienes que aferrarte, no tienes que depender de nadie más que de Dios. No tienes que esperar a que alguien te vaya a imponer la mano para recibir fortaleza. Tú tienes en este momento que pelear, tú tienes que revestirte, tú tienes que levantarte, tú tienes que llenarte de poder y pedirle al Señor, Señor, revísteme de poder, revísteme de fortaleza, revísteme de tu Santo Espíritu. San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces nosotros tenemos que ser ministrados con la paz del Señor. Mi paz os dejo. Amén. Es lo que dice el Señor, mi paz os dejo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque les he dejado mi paz. Entonces la paz es una arma para vencer el miedo. La paz del Señor, y decirle, Señor, envía tu paz sobre mí, envía tu paz, Señor, para que todo miedo se vaya de mi vida. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que sacar la conclusión de quién es el que te defiende. ¿Quién es el que te defiende? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. ¿Qué le dijo Eliseo a Jesse? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que Dios te da las armas para que tú puedas vencer toda atmósfera de miedo. Y rodéate de seguridad. Rodéate de seguridad. Pídele al Señor
valentía, valentía, porque tú no eres del miedo, tú eres de la valentía. Por eso que nada te intimide, que nada te llene de miedo, que todo miedo sea reprendido de tu vida en este momento, que todo miedo sea destruido en el nombre de Jesús y que tú puedas ser ministrado en este momento. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todo miedo se va fuera de tu vida. Yo declaro que eres libre de todo miedo. Yo declaro que eres libre en el nombre de Jesús de toda circunstancia de miedo que ha venido a tu vida. Yo declaro una palabra de Dios para ministrarte y para decirte: no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venimos orando y venimos declarando en el nombre de Jesús que Dios está contigo. Y en este momento le pedimos al Señor que Él venga a llenar tu corazón de la presencia del Señor, que todo miedo se vaya de tu vida en este momento, que todo temor se vaya de tu vida en este momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos, dile al Señor: Señor, declaro que todo miedo se va de mi vida, declaro que todo miedo se va de mi casa, declaro que todo miedo se va de mi corazón, declaro que todo miedo se va en el poderoso nombre de Jesús. Yo declaro en esta hora que todo miedo se va de tu mente, todo pánico. En el nombre de Jesús vengo declarando que Dios está contigo. Vengo declarando que toda atmósfera Dios la transforma en bendición, que toda atmósfera de miedo se va de tu vida, que toda atmósfera de miedo se va fuera en el nombre de Jesús. Que Dios limpia los ambientes de tu casa, que Dios limpia los ambientes de tu vida, de tu familia, y que todo espíritu de miedo que quiso esconderse ahí se va fuera en el nombre de Jesús. Declaro que los temores en tu alma son desarraigados en este momento en el nombre de Jesús. Declaro que todo temor arraigado se va fuera en el nombre de Jesús en esta hora. Señor, haz la obra en aquellos que están batallando contra todo miedo. Señor, haz la obra contra todos aquellos, Señor, que están batallando con el temor, Señor, que tienen temor a morirse, que tienen temor a enfermarse. Señor, cúbrelos con tu sangre. Dales un espíritu de valentía, Señor, para que no se debilite su fe, para que no se debilite su corazón. Señor, sino hoy más que nunca se aferren, Señor, a la palabra que dice, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada. En este momento, Señor, ponemos todas las peticiones en tus manos, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Y te pedimos, Padre, que hay libertad en tu presencia, Señor, y que ningún miedo va a venir a estorbar. En el nombre de Jesús, que seas libre en este momento de todo miedo. Declaramos un espíritu de valentía sobre tu vida. Valentía, que seas valiente, un hombre valiente, una mujer valiente para seguir adelante. En el nombre de Jesús, que Dios bendiga tu vida en este momento. Gracias por conectarte y seguimos adelante. Espero que esta palabra Dios haya hablado a tu corazón y que haya sido de una poderosa bendición. Que Dios te bendiga y que pases feliz martes. Bendiciones.